Dios es bueno. Estamos hablando entonces acerca de Pesaj. Este subtema es borrando mitos. Hoy vamos a borrar un mito. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es Pesaj para llegar allá. Así es que tenemos que empezar a borrar esos mitos y entender el verdadero Pesaj. Aquí en el libro de Shemot, capítulo 12, versículo 40, leemos esto: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Te voy a pedir ahora este favor: extiende tu mano hacia mí, ora por mí para que el Espíritu Santo me use para bendecirte a ti. Amén. Extiende tu mano, ora por mí. Abba, Todá Rabá, por permitirme estar aquí en estos momentos hablando de tu palabra, Señor. Llena mi ser de ti. Deja que tu Espíritu Santo fluya a través de mí. Y Padre eterno, que tu palabra pueda ser sembrada como semilla fértil, Señor. Que no regrese vacía, sino que se multiplique a 100 por 1. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén, ve amén. Hemos aprendido y nos han enseñado que el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue 430 años, porque así nos lo tradujeron. Y a cualquier persona que tú le preguntes, te va a contestar lo mismo. Estuvieron esclavos en Egipto 430 años. Sin embargo, si tú estudiaste en la escuela, aunque sea un poquito de matemáticas, y tú haces la cuenta, no te va a dar 430 años en Egipto. Y es por eso que muchas personas piensan que la Biblia se contradice a sí misma o que hay errores en la Biblia. Las escrituras hebreas no tienen errores. El problema son las traducciones. Y yo les voy a explicar por qué tenemos este error aquí de una traducción. En primer lugar, sabemos que cuando tú traduces de un lenguaje a otro, se pierde mucho del sentido que tú le quieres dar a esa expresión. Me han contado desde que yo aprendí a hablar un poco el inglés, que si tú traduces el himno nacional de Estados Unidos al español, pierde casi todo el sentido que en inglés. Inclusive las personas que son bilingües, me da curiosidad, porque cuando están hablando en inglés, tienen que expresar ciertas palabras en español. O viceversa. Algunas personas están hablando en español y de repente expresan una palabra en medio de toda la frase en español, la expresan en inglés. Y yo he preguntado y he dicho, ¿por qué si estás hablando un idioma, de repente metes otro? Y me dice, es que siento que cuando lo digo en inglés tiene más sentido. O viceversa, es que cuando digo la palabra en español tiene más sentido. Y es eso, hay palabras que cuando tú las traduces, pierden el sentido original de la expresión que tú quieres dar. ¿Me explico? Entonces aquí pasó lo siguiente, fue una traducción la que hicieron. Déjame leerte una porción aquí de un comentario que hace Aryeh Kaufman en la Torá de Rashi. Me gustó mucho este comentario y yo quiero leértelo a ti antes de comenzar esto. Dice, el Talmud relata que el rey Ptolomeo de Mizraim es lo que hoy conocemos como Egipto, pero realmente el nombre era Mizraim, que fue uno de los monarcas helenizados que se repartieron el control del Medio Oriente después de la muerte de Alejandro Magno. Ordenó a 70 sabios de Israel que tradujeran la Torá al griego, separando a cada uno de los sabios de los demás. Los mandó a escribir lo que hoy se conoce como la Septuaginta. El Talmud relata que en una forma insólita o milagrosa, cada uno de los sabios no tradujo la Torá en forma literal, sino que hicieron ciertas modificaciones idénticas para que el público griego no las malinterpretase.
O sea, si ellos no hacían esa modificación, podían haber malinterpretado, y de todas maneras lo hicieron. Interpretan el sentido de todo, ya que no tenían ellos acceso a la expresión oral. Yo les he enseñado que la Biblia que tenemos escrita no existía en los tiempos, por ejemplo, de Abraham. Ellos tenían la Torá oral, conocida hoy malmente como la ley oral. Si tú ves que Adán, Java y sus hijos, Caín, Abel, hacían cosas que nos marca la Torá, es porque ellos ya conocían la Torá, que está mal traducida como ¿qué? Como ley, porque significa instrucciones. Hayé, Bemore, instrucciones y enseñanzas. ¿Sí? Ellos ya la conocían, ya sabían. Por eso es que sabía Caín qué debería de haber ofrecido. No era tiempo de ofrendas de cereales, era tiempo de ofrendas de animales. Él sabía eso porque era un mandamiento de la Torá. Pero existía la Torá oral y no escrita. Después vino la era paleolítica, donde se escribía con símbolos, y así se daban a entender hasta que llegaron las escrituras. Y entonces se escribió. A esto le conocemos ya como la Torá escrita, no la Torá oral. Pero sin la Torá oral no puedes comprender todo lo que está escrito. Y el problema es que a las naciones nos llegó solo lo escrito, pero no la Torá oral. Porque la Torá oral la tienen los sabios. Se fue compartiendo de padre a hijo y de maestro, de rabí a talmiz, de maestro a discípulo, durante todos estos años. ¿Me explico? Entonces en las escrituras vas a tener muchas dudas cuando tú las leas, y desde el principio vas a decir, bueno, ¿de dónde sacó esposa Caín si no había nadie? ¿Cuántos se han preguntado eso? Levanten su mano. ¿Sí? Los que estudian, ¿verdad? Los que no, yo sé que no, pero los que estudian la palabra del Señor se detienen ahí y dicen, wait a minute, ¿de dónde sacó esta esposa si se supone que no había nada? ¿Por qué? Porque lo que está escrito aquí en la Biblia, lo que llamamos Biblia, es solo un resumen de todas las escrituras. Para poder entender necesitamos escuchar la Torá oral, que ya también está escrita hoy día. ¿Ves? Que son lo que pasaron, la información que se pasó de padre a hijo y de maestro a discípulo durante todos esos siglos. Entonces, consultando a los sabios, ahora hay ciertas situaciones donde ni siquiera las personas israelitas que leían podían entender. Entonces, por eso se reunían los sabios a discutir y a poder entender por qué una letra estaba sobrepuesta en una palabra donde no debería de llevarla, por ejemplo. Entonces dijeron, oye, esta letra gramaticalmente no debería de ir ahí. Pero si Dios la puso ahí, significa algo. Hay que investigar qué. Y se reunían por todos los siglos, se reunían los más sabios, más grandes del mundo para poder entender eso. Y se hizo un documento llamado Talmud, con todas esas discusiones rabínicas, para que podamos entender lo que no entendemos en las escrituras. ¿Me explicó? Y entonces aquí, cuando ordenó esta tremenda cosa de traducir la Biblia al griego, 70 sabios en 70 diferentes lugares. Lo que fue insólito, lo que fue tremendo, milagroso, es de que esos 70 sabios tradujeron exactamente igual al griego, y las cosas que modificaron fueron exactamente las mismas. Y no había celulares donde dijera, oye tú Shlomo, mira aquí cómo le ponemos. No. Amado hermano, fue a través de la conexión divina de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que los llevó a escribir y a modificar exactamente lo mismo. Bien, dicho esta pequeña explicación, te quiero decir que una de las modificaciones fue esta. Uno de los cambios introducidos fue la traducción de este versículo, el cual vertieron o lo cambiaron de esta forma: la estadía de los hijos de Israel que habitaron en Mitzraim, conocido hoy como Egipto, y dice, y aquí viene lo que ellos modificaron, lo pusieron entre paréntesis, y en otras tierras fue de 430 años.
Cuando los sabios estaban traduciendo y vieron que las escrituras en hebreo decían 430 años, ellos sabían que no eran los 430 años en Misraim, en Egipto, porque sus padres y sus abuelos les habían contado que no era allí en Egipto, sino que en las tierras aledañas, que también se consideraban parte de Egipto. Hasta Canaán ellos creían que era de ellos. Acuérdate que Egipto era el imperio mundial en aquel tiempo y ellos se creían los amos del mundo. Entonces los sabios dijeron, bueno, si yo traduzco esto así, más adelante van a pensar que los 430 años fueron dentro de Egipto, y no es así. Entonces vamos a ponerle un comentario entre paréntesis que diga, y en otras tierras, para que puedan entender que no solo fue en Egipto. Sin embargo, los que tradujeron de la Septuaginta a nuestros idiomas, se les olvidó poner ese paréntesis. Y entonces nos traen a nuestra Biblia esta escritura tal y como la ves, que solamente fueron 430 años. Cosa que ellos querían evitar para las malas interpretaciones, porque si tú estudias la Biblia y empiezas a ver las edades de los patriarcas, te vas a dar cuenta que no suman 430. Y podrías entonces dudar de las escrituras, y ellos no querían eso. Pero tristemente, los copistas de las traducciones cometieron muchos errores, y ¿sabes qué? Les interesaba, yo creo, cobrar para copiar, y no les interesó muchas cosas que cambiaron. Ni siquiera les interesó la advertencia que hay en las escrituras cuando dicen que no le puedes cambiar nada. Ni siquiera una yud en hebreo, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, traducida ante nosotros como punto, tilde o coma. No le puedes cambiar. Allí lo dice muy claro. Yo les he enseñado que solo con una acento tónico que tú le cambies a la palabra, ya la cambiaste completamente. No es lo mismo decirle a tu esposa, ¿cómo amaneciste?, que decirle, ¿cómo amaneciste? La misma palabra, pero con un acento tónico totalmente diferente. Entonces, nos prohibió el Señor cambiarle, y nos advirtió que si cambiáramos algo de lo que está ahí escrito, caía maldición. Y ¿sabes qué? A los copistas no les ha interesado eso. Es tremendo. ¿Y por qué lo hacen entonces? Porque su alegata es esta: para que tengan mejor comprensión. ¿De qué? De lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, y plasman su forma helénica de pensar en las traducciones. Ese ha sido el problema. Sin embargo, la estadía del pueblo de Israel en Egipto y en las regiones aledañas es una profecía, y es una profecía cumplida. Los israelitas fueron cautivos en Egipto por su desobediencia. Nosotros siempre hemos estudiado lo que es Pesaj, pero es tiempo de que veamos primero por qué fueron a Egipto, por qué estuvieron esclavos, porque estudiamos la salida de Egipto, estudiamos la libertad del pueblo de Israel. Pero vamos a empezar conociendo por qué fueron ahí, por qué estuvieron ahí, qué tenían que hacer allí. Primero que nada, es una profecía. Ustedes conocen la historia de José, el soñador, cuando fue vendido y fue enviado a Egipto, ¿verdad que sí? Y después de él, el pueblo de Israel fue esclavizado. Pero siempre el pueblo de Israel fue esclavizado por su desobediencia a la palabra del Señor. Siempre que nosotros andemos en desobediencia, vamos a estar siendo esclavos y prisioneros de todo lo que agobia en este mundo. Pero el Señor nos ha llamado a libertad en su Hijo. Y por eso su Hijo dice: si me amas, obedece mis mandamientos. El que dice que me ama y no obedece mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Lo dice la Escritura. Y nos hemos apartado de todo eso. En Bereshit, principio, Génesis, capítulo 15, versículo 13, leemos así: y Dios dijo a Abraham:
ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Ahora, la profecía, amado, no dice que iban a estar cautivos 400 años. Ahí está el primer error de los lectores cuando dicen que la Biblia tiene errores, porque dicen, bueno, aquí Dios dijo que iban a estar cautivos 400 años, y ¿sabes qué? En Israel no están los 430 años ahí hechos. En primer lugar, no han leído bien, porque dice esclavos y oprimidos. No fueron 400 años de esclavitud. Hubo también opresión, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a Éxodo, otra vez, Shemot, capítulo 1. Versículo 8. Dice así: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. También leemos en Hechos capítulo 7, verso 18, está en la pantalla para que lo leas por el tiempo. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no vivieran. Acuérdense que había hambre y el pueblo de Israel llegó a Egipto para que le dieran de comer, y a través de José el pueblo de Israel fue bendecido en Egipto, pero no salieron de ahí. Nos sentimos en confort ya estando bendecidos. No salieron de ahí. Muere José, se levanta otro rey, no lo conoce y esclaviza al pueblo en Egipto, y la profecía empieza a cumplirse. Sin embargo, antes de ser esclavizados, el pueblo de Israel vivía en opresión, en tremenda opresión. No había comida, había escasez. Pero la profecía se cumplió allí. En Éxodo capítulo 12, verso 41 leemos así: y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Terminando los 430 años, ¿de dónde? ¿Desde cuándo empezamos a contar entonces? ¿Desde cuándo podemos contar para que sumen los 430 años? Ya que el Señor había dicho 400, pero aquí ahora tenemos 430. Vamos a ver que no fueron esclavos 400 años como nos han enseñado. Uno de los que llegaron a Egipto junto con Jacob fue el abuelo de Moshe, Kehat, traducido como Coat en la Biblia. Éxodo capítulo 6, versículo 18, leemos así: y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Hijo de Coat, Amram, grábense ese nombre porque lo vamos a ver también. Hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron ¿cuántos? 133 años. ¿Ok? Él llegó juntamente con Jacob, y después de que llegó con Jacob, vivió y murió a los 130 años, 133 años, ¿sí? Entonces, si decimos que estuvieron 400 años aquí en Egipto, pues ahí tienen que nada más vivió 133 años y ya tenía edad cuando llegó a Egipto. Luego dice a Amram, padre de Moshe. En Éxodo capítulo 6, verso 20, vemos a Amram, padre de Moshe. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahora, tenemos que Kehat vivió 133 años. Tenemos que Amram vivió 137 años. Y a eso le tenemos que sumar los 80 años que tenía Moshe al salir de Misraim, o sea, de Egipto. ¿Cuántos suman?
Si Moisés tenía, en Éxodo 7:7 dice, Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón, el total de estos años suman 350 años. Y si entonces decimos que suman 350 años, nos faltan todavía 50 más, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que no fueron los 400 años, esto nos enseña que no fueron los 430 años los que vivieron en Egipto. Si se cuenta desde el nacimiento de Isaac, entonces sí nos dan 400 años. ¿Y de dónde salieron los otros 30? Bueno, antes de ver de dónde salieron los otros 30, quiero decirte que después, si tú lees las escrituras, después del nacimiento de Isaac, el pueblo de Israel vivió en opresión hasta que llegó a la tierra de Misraim, donde fueron esclavizados. Pero antes de ahí vivieron en opresión y la profecía se estaba cumpliendo, pero se cumplió después del nacimiento de Isaac. ¿Ok? Ahora en Éxodo capítulo 12, verso 40 leemos así: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Ya tenemos 400 desde el tiempo de Isaac, si lo contamos, y tenemos que ver de dónde salieron los otros 30. Porque la profecía dice, la que leímos en Génesis 15:13, y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos. ¿Cuánto? 400 años. Pero acabamos de leer que estuvieron ¿cuánto? 430 años. ¿Me van siguiendo? ¿O ya se hicieron bolas? Bueno, si se hicieron bolas pueden ver el video. Porque se cuentan 30 años desde que fue promulgada. Fíjate, son 30 años desde que fue promulgado el decreto divino, el pacto, hasta el nacimiento de Isaac. Y entonces nos dan los 430 años, pero no en Egipto, sino en las tierras aledañas. Ya que leemos en las escrituras que Abraham vivía en Canaán, y a Canaán se le consideraba también parte del mundo de Egipto. Entonces todas esas tierras aledañas se les consideraba todavía en la tierra de pecado. Canaán nos habla de pecado. Dice, ve y destruye a los cananitas. Y después Dios dejó a los cananitas junto con los israelitas. ¿Para qué? Para probarlos, porque ellos eran el pueblo de pecado. Canaán es pecado. ¿Me explicó? Entonces era considerado también el pueblo de pecado como Egipto. Allí estaban ellos oprimidos, por eso salieron de esa tierra, porque no tenía todavía la bendición de Dios para que fluyera leche y miel. Había opresión en ellos. Y esa opresión los llevó a Egipto a estar esclavizados allí. Por eso se debe de contar desde los 30 años donde fue promulgado el decreto divino del pacto. Desde ahí se empieza a contar para que sumen entonces los 430 años. Ayer dijo algo muy importante la pastora. Le recordó algo a la pastora Mata. Sin tribulación, sin problemas, sin batalla, sin guerra, jamás conocerás la victoria. Creemos que Dios tiene varita mágica, siempre se nos ha enseñado. Y decimos, queremos victoria. Ah, sí, pues te va a mandar problemas. Te va a mandar guerra para que tú disfrutes la victoria. Señor, dame paciencia. Pues te va a poner al lado tuyo aquel que te cae bien para que te dé paciencia. O sea, le pides a Dios y crees que ya te lo va a dar como arte de magia. No. Va a poner cierta situación que te va a llevar a lo que tú estás pidiendo. No tenemos un genio de la lámpara para pedirle lo que queramos. No, nos lo tenemos que ganar. Y el Señor nos permite. Ah, ¿tú quieres victoria? Entonces pasa por este caminito para que llegues allá. ¿Quieres llegar a la meta? Córrele, te van a doler tus piernas, pero vas a llegar. No te va a agarrar y te va a llevar a la meta. No es así como funcionan las cosas. Así es que el pueblo de Israel tenía un pacto, tenía decretos ahí que cumplir para poder establecer ese pacto con ellos y saber que ellos podían cumplir con ese pacto. Entonces, ¿cuántos años estuvieron esclavos? Si se hacen cuentas desde el nacimiento de Isaac
hallaremos que desde la llegada de los israelitas a Mitzraim, que es Egipto, hasta su salida, en realidad solo transcurrieron 210 años. 210 años. Así es que, amados, cuando les pregunten cuántos años estuvieron esclavos o esclavizados el pueblo de Israel en Egipto, solamente estuvieron 210 años. Hay más cuentas que tú puedes hacer, no solo la que yo estoy haciendo, pero esta es una, y tú puedes contar de otra manera allí y te vas a dar cuenta que te va a sumar lo mismo, 210 años. Y si te hablo de numerología bíblica, que es gematría hebrea, que no tengo ahorita el tiempo y a lo mejor no lo vas a entender, este número tiene relación con subir o entrar, descender a Egipto. Este número 210 te habla de que habían descendido para entrar en Egipto. El mismo número te habla en la gematría hebrea de que ya esto tenía que ser así. Así es que ellos tuvieron que entrar. Así que recordemos la profecía entonces en Génesis 15:13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y ¿qué? Y oprimidos 400 años. Así que se cuentan 30 años que pasaron de la promulgación del decreto del pacto, más 190 años de opresión y 210 años como esclavos, y estos suman los 400 años de la profecía. 190 años de opresión, más 200 años de esclavitud. Ellos por eso empezaron a clamar y deseaban un libertador. Y ustedes saben que todo eso nos lleva a entender a nuestro verdadero libertador, Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, nuestro Señor, que nos ha rescatado a todos nosotros de un Egipto espiritual y nos ha traído a una nueva vida, a tierra donde fluye leche y miel. A Él debemos de seguirle. Amén. Póngase de pie un momento. Vamos camino a Pesaj. Nuestro siguiente mensaje es la salida. Vamos a ver cómo ocurrió todo eso. Vamos a ver, ya llegaron ahí, estuvieron esclavos esos 210 años. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que los llevó a celebrar Pesaj? ¿Cómo es que lo hicieron? ¿Cómo es que salieron? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué nos quiso mostrar el Señor con Pesaj? Porque Pesaj es una fiesta que ya tuvo cumplimiento profético. Sin embargo, al poder entender la fiesta de Pesaj con su cumplimiento profético, vamos a aprender que las demás fiestas que faltan, que son 3, aún no hemos visto o no han tenido su cumplimiento profético. Y nos habla de la venida de nuestro Señor. ¿Cuántos están listos para su venida? Amén. Y tenemos que prepararnos entonces para Él. Cierra tus ojos. Abba, te damos gracias, Señor, porque podemos entender que debemos de romper todo mito, Señor, que nos han enseñado mal. Y tenemos que entender, Padre Celestial, para poder conocerte mejor y entender por qué tú nos has mandado a entender Pesaj. ¿Por qué tú nos has ordenado celebrar Pesaj, Señor? Y no solo Pesaj, sino las demás fiestas. Lamentablemente la iglesia ha caído solamente en una celebración pagana, Señor, y no han celebrado realmente Pesaj ni las demás fiestas. Perdónanos, Señor, y permite que nosotros podamos enseñar, Señor, llevar tu mensaje a las naciones para que puedan entender y conocerte más, para que el día que tú vengas menos sean engañados nos vayamos contigo. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Ve, amén. Perdón. A la venta ya. El libro Entrenamiento de Liderazgo, Fundamentos en Raíces Hebreas, por el Shaliach Freddy Martínez. Una herramienta para discipular y entrenar con los fundamentos desde la raíz hebrea. De venta en Amazon y librerías Maranata.